nuevo video de Entre Chido y Chévere. En esta ocasión les vengo a presentar una nueva sección llamada Cápsulas Literarias. ¿Cuál es la idea de esta nueva sección? Es que podamos compartir con ustedes las lecturas que hagamos a lo largo de todo el año, compartirles cuál es nuestra opinión, nuestra experiencia y pues que ustedes también, los que lleguen aquí siendo lectores, también nos dejen pues en la cajita de comentarios pues qué libros nos recomiendan. Igual se van a dar cuenta a lo largo de este año pues qué tipo de lectura nos gusta tanto como a mi esposa como a mí. Entonces se van a dar cuenta que es muy diferente el tipo de lectura y por donde estamos encaminadas. Sin embargo, pues siempre abiertas a leer cualquier tipo de libro que nos quieran llegar a compartir. Bueno, les vengo a presentar el primer libro de la primera cápsula que se llama La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica. Paloma Sánchez Garnica es una escritora española, especialmente de Madrid. Leí que era una abogada y que posteriormente se retiró para dedicarse a la literatura. Honestamente es el primer libro que leo de ella y lo agarré porque estaba en la parte de novela histórica, ¿sí? Entonces por eso me llamó la atención. Sin embargo, sé que se dedica a hacer como tráiler y mezclar como, bueno, sus libros tienen un poquito de mezclar como el pasado con el presente y eso hace como que, o sea, es lo que llama la atención de su literatura. Entonces, en este caso estoy leyendo a una autora española y el libro se llama La sospecha de Sofía. Ya les comento qué es. Voy a intentar no spoilearles lo más que pueda el libro, pero me gustó porque se sitúa en una época en específico. Se sitúa en la época del levantamiento del muro de Berlín, es decir, de 1961 hasta 1989. Cuenta como el lapso de toda la historia del levantamiento del muro de Berlín, es decir, desde su inicio hasta que finaliza el muro de Berlín. Como su nombre lo indica, que es la sospecha de Sofía, digamos que es uno de los personajes. Sofía les va a explicar, es una ama de casa en un inicio, casada con un abogado de mucho prestigio, de una familia que viene como de familia de abogados con mucho prestigio, y a pesar de que terminó como toda su licenciatura en ciencias y demás, no surgió más allá porque pues claramente estaba en una época ubicada en donde las mujeres permanecían en casa, ella tenía 2 hijas, entonces digamos que su posición en un inicio es de una mujer común y corriente de esa época, es decir, una mujer que permanecía en su casa y le hacían ver que eso era lo correcto. No obstante, a pesar de que el libro lleva el nombre de Sofía, aparece un personaje muy importante que se llama Daniel. Daniel es su esposo. Todo, digamos que empieza a tener otro rumbo. Digamos que todo se sitúa en Madrid. Les estoy hablando del muro de Berlín. ¿Listo? Entonces es una familia ubicada en Madrid. Pero todo toma un rumbo diferente cuando Daniel, el esposo de Sofía, se entera que sus papás biológicos no son sus papás biológicos. Ahí la historia empieza a tener una secuencia diferente y a empezar realmente como el hilo del libro. Es donde empieza la parte interesante, en donde empieza a aparecer y desligarse un montón de personajes que dan cabida a explicar pues qué sucedía en la etapa del muro de Berlín, ¿no? Cómo se dividieron ciertas familias a partir de que la RDA sube el muro de Berlín, ya saben, es la parte comunista y queda del otro lado la otra parte, ¿no? Entonces la parte comunista vivía claramente, pues, ¿cómo decirlo? Limitada, agobiada o muy vigilada. Muchas de las personas que quedaron de ese lado del muro de Berlín estaban de acuerdo porque eran sumamente nacionalistas y quería que funcionara así su país. Y la otra parte era la que, bueno, la gente un poco más joven que quería saltarse el muro de Berlín, buscando otras oportunidades, sabiendo que del otro lado tenían más oportunidades de crecimiento y no estar, digamos que, tan limitados. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que a Daniel le pasa una situación en específico a partir de lo que les digo, que se entera de que su núcleo no es un núcleo biológico, empiezan a presentarse un montón de situaciones. Entre todas esas, para no hacer un spoiler, pues Sofía termina siendo una gran científica, transcurre un montón de tiempo viviendo un montón de cosas en Madrid, también viaja a París porque tuvo que viajar a París a buscar a Daniel y entre eso se van uniendo nuevos personajes que le dan como vida y entretenimiento a la historia para dar cuenta pues cuál era la realidad en ese momento de 1951 hasta el 89. Entonces creo que lo hace interesante es cuando Daniel pasa
hacia el otro lado, hacia el lado de la RDA. ¿Cómo llegó allá? No se los voy a explicar porque eso es una parte clave del libro y creo que eso es una parte que realmente emociona. Es un libro bastante grande, me demoré como 3 meses en leerlo porque pues leo en los lapsos que tengo tiempo, pero en ese momento empiezan a pasar un montón de cosas que hacen que tanto como la vida de Sofía cambie, como la edad de Daniel cambie, como su entorno cambie. Entonces se van a dar cuenta que es un libro que genera mucho suspenso y que lo mantiene uno enganchado en la lectura. ¿Por qué recomiendas que lean La sospecha de Sofía? Yo recomiendo que lo lean, bueno, para los amantes de la novela histórica, como en mi caso, porque creo que es un buen libro que te podría explicar al menos la realidad de una familia y de las muchas que vivieron la separación a través del muro de Berlín. O sea, sí fue una realidad que muchas familias fueron separadas a través de un muro y que les costó un montón de años volver a reunirse o que muchas personas se ponían en riesgo para atravesar el muro y poder ver otro futuro. O sea, sí sucedió a lo largo de todos esos años. Entonces creo que hace un muy buen acercamiento por medio de la historia de Sofía y de Daniel, pues a esa realidad que estaba pasando en ese momento y que realmente es un acto pues histórico, ¿no? Para todos nosotros, quien no conoce pues el levantamiento, la caída del muro de Berlín. ¿Cuánto puntaje le das a La sospecha de Sofía? Bueno, yo en mi libro le di 4 estrellitas porque creo que, pues, en efecto, creo que se sitúa muy bien en tiempo y historia y no es tan, o sea, para hacer un libro tan grande no es tan aburrido, porque puede que uno, o me ha pasado, puedo leer un montón, ¿no? Y ya luego la historia como que se queda pasmada en cierto lugar y eso genera que tú no quieras leer. Pero creo que por el contrario, esta historia permite que quieras seguir leyendo porque no se queda como estática en un mismo momento. O sea, siempre está pasando algo, siempre está generando dudas de algo, aparece un personaje. Aparte de Daniel y Sofía, hay un personaje muy clave que no se los puedo decir, pero que es el que da vida a gran parte de la historia y es quien genera todo el revuelo de la historia de Sofía y de Daniel. Entonces, ¿recomendarías el mundo de Sofía? Lo recomendaría, le doy 4 estrellas, me gusta, a quien le gusta una novela histórica, a quien le gusta qué pasó en el muro de Berlín, creo que es un buen acercamiento, una buena novela histórica y se podrían enganchar muy fácilmente. Bueno, y este fue el primer episodio de Cápsula Literaria, La sospecha de Sofía. Se vendrán muchos más, dependerá de, pues ya ven, tenemos muchos libros, muchos están sin leer y otros tantos ya los hemos leído, que querramos compartirles con ustedes y que sobre todo ustedes también quieran compartirnos, pues qué lecturas leen ustedes. Creo que es un espacio de retroalimentarnos y de saber cuál será nuestra próxima lectura y cuál ustedes también comparten con nosotras. Bye. En el transcurso del año le llamo. ¿Qué le llamo?